Bueno, y cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos, recibimos al director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Está citado para conversar sobre la inflación. 7,6% cerró en diciembre la inflación, por encima del rango meta propuesto por el gobierno, y esta acusación de COFE de que el gobierno manipula los números. Vamos a hablar de esto enseguida, pero bueno, como miembro del PIT-CNT, primero que nada, bienvenido, buenos días, Milton. Buenos días, Milton. Es un gusto estar con ustedes, con la audiencia, en este tranquilo enero montevideano. Sí, muy tranquilo. No tanto en el este del país, como veíamos con información que venía desde nuestros corresponsales. Bueno, pero es una zona muy importante para la economía del Uruguay, el turismo, es uno de los principales rubros y bueno, y todos tenemos que ayudar a que el turismo funcione bien. Recién nuestro corresponsal daba cuenta de una denuncia de una presunta violación ocurrida en el camping del PIT-CNT. Si bien no lo citamos por este tema, no puedo dejar de hacer algunas preguntas. ¿Quiénes pueden concurrir a veranear en ese camping y qué seguridad cuenta ese lugar? El camping de la Aguada es el camping más grande de Rocha. Tiene parcelas para albergar y cabañas a 3.000, 4.000 personas en cualquier evento o posibilidades. Este camping estuvo abandonado muchísimos años, nadie se hacía responsable de él, nadie quería porque los costos eran altos, y tuvimos un acuerdo con la Intendencia de Rocha que nos posibilitó, bueno, que nosotros en comodato hiciéramos la administración del camping y bueno, y tuvimos que hacer arreglarlo, las parcelas, cabañas, y puede ir todo el mundo, puede ir cualquier uruguayo. Tiene una promoción los trabajadores de los sindicatos cuando muestran su constancia laboral de un porcentaje menor, pero es abierto a cualquier, es decir, ahí vienen muchos extranjeros, vienen muchos argentinos, mucha gente que se hacen muchas actividades en el año fuera de temporada, es decir, las escuelas, la universidad, grupos de distintas características. Se utiliza el camping y es un camping muy grande. Nosotros tenemos ahí todo un sistema de seguridad, de vigilancia en las puertas. Es un camping totalmente cerrado. Tiene vigilancia a caballo también en el entorno de los predios. Y generalmente nunca pasa nada. Incluso esto, ahora yo me estoy enterando con ustedes acá del problema. Yo estuve ayer hablando con los compañeros que están ahí y viene todo normal, como siempre. Esta es la tercera temporada que lo estamos teniendo. Y bueno, incluso llama un poco la atención de que la denuncia se hizo, en Montevideo habrá que ver, pero hasta ahí nosotros no teníamos ningún tipo de denuncia. Pero el camping ¿En ese diálogo que tuvo ayer con los encargados no le mencionaron nada? No, que son compañeros nuestros, que no, para nada. Incluso por el reportaje que recién estaban haciendo, el encargado del camping dijo que recién se estaba enterando, claro, por ustedes, por el canal 10, no tenía noticias. Bueno, habrá que ver, averiguar, siempre es un problema. Los campings siempre tienen una cantidad enorme de gente, pero nosotros nunca hemos tenido, más allá a veces de algún exceso que pueda haber, porque los campings son muchos los jóvenes, es la zona de la movida de Rocha, es ahí, sí, en la Aguada, es decir, ahí están todos los bailes, toda la movida juvenil. A veces, pero normalmente durante estos 3 años nosotros hemos tenido a veces otros dolores de cabeza, pero no en estos temas. A veces hemos tenido, yo qué sé, que se nos termina el agua, que esto, pero la electricidad, pero digo... Ustedes plantean una administración, digamos, correcta en el ingreso del camping, en la puerta, registrando a las personas que van, obviamente, y con la seguridad pertinente para el lugar. No pueden poner un guardia acá adentro de la carpa. Fíjate que en este momento, hasta ayer, había como 700 carpas. Es decir, es imposible, 700 carpas como para que pueda controlar, claro, una a una. Tenés 700 carpas, tenés albergue, tenés unas 30 cabañas. Es decir, tú tenés... y después los líos y tratar de administrar los horarios. Por ejemplo, en esos lugares, en los campings, tú hasta determinada hora tenés que guardar silencio, si no sería un caos. Pero también eso tiene siempre toda una flexibilidad. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando toda la muchachada viene de los bailes y entra al camping, te imaginarás. Pero normal, bien, sin problema. No hemos tenido generalmente problemas.
tenemos mucho apoyo de la alcaldía, de la intendencia, de la jefatura, ese contacto, pero hasta ahora nunca había pasado nada. Bien. Bueno, hablemos de la inflación entonces. Hablemos de la inflación. COFE viene comunicando públicamente que el gobierno ha manipulado las cifras de la inflación. Si bien el 7,96% excede el rango meta planteado por el gobierno. COFE forma parte del PIT-CNT. ¿El PIT-CNT piensa que se está manipulando los números? Yo creo que, es decir, primero, la inflación es en Uruguay, como cualquier dato estadístico, es de los más confiables que hay en Latinoamérica, en el mundo. Es decir, acá en Uruguay, incluso los partidos opositores, es decir, nadie discute los datos estadísticos, es decir, desempleo, empleo, inflación, Producto Bruto, es decir, todos los datos macroeconómicos. En Uruguay nadie discute y reconocen que los técnicos que lo realizan son técnicos idóneos, objetivos e imparciales. Entonces no hay un problema con los datos. Ahora, como cualquier dato se construye. Es decir, yo, por ejemplo, para construir en este caso la inflación, tengo que medir una cantidad de precios. Y tengo que, para medir determinada cantidad de precios, tengo que hacer una especie de canasta. No puedo, tengo que decir, bueno, tengo que elegir una cantidad de productos y esos productos, la variación que tienen esos, me hace que elegir los precios. Entonces, esos productos se eligen y se ponderan. ¿Qué significa ponderar? Es decir, que no es lo mismo la incidencia que tienen los productos, por ejemplo, de la canasta alimenticia, que la incidencia que puede tener un auto 0 kilómetros, o un televisor, o un celular. Es decir, cada uno de esos productos tiene una forma de calcular. Ahora, en esos cálculos y en esos productos puede haber matices, puede haber gente o compañeros que opinen que todos esos productos deberían incorporar otros o sacar algunos y poner otros. En Uruguay la última vez que se armó una canasta de este tipo, se armó en el 2010. Los técnicos dicen que hay que ir variándolo porque los hábitos de consumo van cambiando. Van cambiando, la gente comienza a consumir otras cosas. Hasta hace poco estaba la entrada del talú. Bueno, entonces, y no existe más del talú. Entonces, lo que se dice es que cada 10 años es bueno cambiar, o no sé si cambiar, pero es bueno analizarlo. Entonces, yo diría, la inflación, objetivamente los técnicos son idóneos, nadie discute su cuestión. Lo otro es que habría que cambiar cada 10 años. Ahí COFE tiene alguna opinión que faltan algunos productos y faltan otros, pero es opinable. Y lo tercero es si el gobierno, que yo creo que más que manipular, lo que intenta es que su política económica, la inflación, coincida con sus objetivos, entonces hace políticas para tratar de que la inflación baje. Eso está bien, y bueno, eso está bien, porque si yo, por ejemplo, para que baje la inflación, yo hago un UTE premia, hace que todos los uruguayos paguemos menos, un mes aunque sea. ¿Por qué un mes y no 2 meses? Bueno, eso es una decisión política que obedece a que, bueno, capaz que 2 meses no puede hacerlo, pero un mes lo puede hacer. Claro, ¿Por qué es diciembre? Pero ¿por qué es diciembre? No, bueno, pero tampoco tiene mucha diferencia. Tiene diferencia el primer año. Ahora después, los siguientes años, yo ya se me computa en el año ese mes que tengo de más. Es decir, yo siempre tengo un mes de menos, que es diciembre, y tengo un mes de más, que es enero. En enero ahora la inflación va a ser más alta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ahí? Y bueno, eso yo creo que afecta en la primera vez. Claro, el primer año que se aplica. Después no. A menos que se deje de aplicar. Ahí también podría ser. Exacto. Es como cuando, por ejemplo, en la actividad privada, los consejos de salario pasaron de calcular la inflación pasada, y pasaron a calcular inflación futura. Yo perdí en el primero. ¿Por qué? Porque no me pagaron las dos juntas, no me pagaron, es decir, me cambiaron la situación. En este caso es lo mismo. Fíjense que UTE Premia, creo que el primer año que se aplicó fue en 2012, es decir, ya hace algunos años. Entonces, yo creo que es una polémica técnica. Me parece que lo más importante es que Uruguay tenga la inflación baja.
porque cuando la inflación sube, los que más la pagamos somos los trabajadores. Pero entonces usted está planteando un matiz con lo que ha publicado COFE, que habla de manipulación y que dice que de alguna manera el gobierno mueve esos hilos que usted mencionaba, esos factores, para generar una inflación X lo más baja posible que pauta las negociaciones del Consejo Salarial. Es decir, marca, ¿no?, los aumentos o ajustes que van a recibir los salarios en base a esa inflación baja, entre comillas. Yo no le escuché a COFE decir manipulación. A mí la palabra manipulación me parece como un elemento sórdido, ¿no? Una cosa oscura que yo hago. Es decir, acá lo que UTE hace, lo que hace el gobierno es tratar de bajar la inflación con un elemento que es el UTE Premio. Ahora, yo pregunto, ¿alguien puede estar en contra de que en un mes los uruguayos paguemos menos UTE? No. Entonces, si es una manipulación positiva. Es decir, yo estoy haciendo una cosa para ver. ¿Que influyen los salarios? Sí, influyó fundamentalmente la primera vez en el 2012. Como influyó la primera vez que los trabajadores privados pasamos de una inflación pasada que se calculaba a una inflación futura. Después que se dio la primera vez, ya el efecto es menor. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo sumo todo el año, me calcula también enero, que es el mes más. Entonces, con COFE tenemos esa polémica, tenemos esos matices, creo que no es así. Yo lo más importante que veo es que la inflación ha mejorado. Por ejemplo, si yo me paro en el principio de este año pasado, veníamos con una situación preocupante con la inflación, teníamos el dólar que se había ido hacia arriba, un montón de cosas, y todo el mundo argumentaba que la inflación era muy fácil que pasara los dos dígitos, y pasara el 10%. Y poco a poco, en el correr del año, la inflación fue aplanando y terminó por arriba de la meta, es cierto, del 7% que pone el Poder Ejecutivo, pero en un 8%, menos de un 8, 7,80, para 7,90, yo creo que de cualquier manera es una inflación de un dígito, y para Uruguay mantener una inflación de un dígito es positivo. Los más viejos nos acordamos cuando la inflación era tremenda en el país, ¿no? Más del 100%. Pasando raya en este 2018, ¿los trabajadores perdieron poder de compra? No, si yo tomo, por ejemplo, el índice medio salario, los trabajadores no han perdido poder de compra. La diferencia es que nosotros veníamos en un proceso de muchos años de crecimiento sostenido del salario. Es decir, Uruguay viene con un crecimiento sostenido del salario por los últimos 10 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Si yo lo miro como una gráfica, nosotros tuvimos un crecimiento así del salario, y en los últimos 2 años como que se aplanó. Empatamos. Empatamos. Es decir, nosotros estamos hoy con un salario empatado, que tiene, es decir, tiene una influencia también de que se ha perdido puesto de trabajo. Cuando yo veo el crecimiento del salario real, es decir, si los trabajadores, cuando nosotros decimos, los trabajadores cuando mejoran su salario, mejoran por 2 casos, o porque hay más empleo, o porque aumenta el salario efectivo. Y Uruguay ha perdido en los últimos 2 años unos 30 y pico mil puestos de trabajo, aunque también es cierto, justo decirlo, que perdimos en el pico más alto. Uruguay hace 15 años atrás tenía una población activa de 1.300.000, 300 y algo. Y hoy hay una población activa, es decir, población activa trabajando, de casi 1.600.000. Es decir, Uruguay, si yo tomo los últimos 10 años, crecimos más de 200.000 puestos de trabajo. Ahora, si tomo los últimos 2 años, perdí 30.000. No sé si es decir, es una fórmula para no perderme en la perspectiva. También es cierto, ahora la información que ustedes dieron, dio la prensa, de que bajó el desempleo en este último mes, aunque no es para tirar manteca al techo ni decir que ya todo cambió, pero es un dato positivo, es decir, de que Uruguay por primera vez en los últimos 2 años, en un mes cambia la tendencia, es decir, no la tendencia, porque para medir una tendencia yo tengo que sumar varios meses. Pero por lo menos... El dato de noviembre es positivo. Por lo menos, es decir, que es un poco lo que yo decía. Una cosa era cuando veíamos el principio del año pasado y otra cosa cuando vemos el final de este año. De cualquier manera, Uruguay, yo creo que el trabajo sigue siendo el principal problema.
que además la gente lo toma. Si Uruguay cuando hay problemas de trabajo es el primer punto de la problemática, no es ni seguridad, ni educación, es decir, todos esos puntos son importantes, pero cuando hay problemas en el trabajo es bueno, porque hace a la vida de la gente, a su consumo, al sustento. Entre otras cosas. Y fíjense que, por ejemplo, el salario, si yo tomo, por ejemplo, el ingreso de un grupo familiar, casi el 80% de lo que ingresa en un grupo familiar uruguayo es salario. No son otras prestaciones, no son jubilaciones, no son de renta, no. Es decir, yo agarro la familia uruguaya y el 74, 75% de lo que le ingresa a un grupo familiar proviene del salario. Fíjese si será importante el salario en el nivel de vida o en el bienestar de la familia. Entonces, cuando ahí se afecta, tenemos problemas. Bueno, yo creo que el empleo sigue siendo... Creo, a veces me preguntan, ¿y cómo ve el 2019? ¿Va a estar mejor o peor el empleo? No hay ni muchos datos para decir que ni va a estar ni mejor ni peor. Hay gente que dice, pues yo a veces, bueno, no, pero va a ser peor. Bueno, pero vamos a hablar de por qué va a ser peor. Dame algún elemento. No sé, ahí el anuncio de que UPM, va a venir el tren de UPM, la construcción, la licitación de tasas. Bueno, capaz que tenemos algún indicador mejor en el tema de empleo. El año que viene, este año es un año electoral, ¿no? Ya empieza ese trabajo. Hay empresas que, bueno, un día y otro también hablan de pérdida de rentabilidad y por lo tanto no pueden crecer e incluso generan desempleo. En esa perspectiva, ¿usted dice que no hay elementos para pensar que el empleo se va a deteriorar en este año? Digo, es lo mismo cuando, por ejemplo, tú decías la rentabilidad. Es decir, hay que decir, bueno, ¿qué es la rentabilidad? ¿Cuál es una rentabilidad lógica? ¿No? Es decir, la rentabilidad, ¿qué? Es la ganancia del empresario, que tiene todo el derecho de que si tiene una empresa a ganar. Ahora, ¿cuál es una ganancia lógica? Ahora tenemos el ejemplo de los precios del este. ¿Es una lógica ganancia o es mayor rentabilidad? Entonces, yo siempre he visto al empresario decir de que la rentabilidad no le alcanza. Ahora, yo nunca se pone arriba de la mesa la rentabilidad. Por ejemplo, si yo voy a ver un costo, los salarios, lo que valen los salarios en un país o en Uruguay, se saben, están arriba de la mesa. Los impuestos que pagan los uruguayos, se saben, están arriba de la mesa. Los costos de producción, energía, todo, se saben. Ahora, de todos esos costos que se saben, el único que no se sabe es de la rentabilidad. La rentabilidad nunca está arriba de la mesa. Y a veces sería bueno saber cuál es la rentabilidad de los empresarios. Que tienen que tener, nadie lo discute, nadie va a trabajar, pero bueno, a veces puede haber abusos, como lo hay hoy en esos precios que se aparecieron en el este, ¿no? Y a propósito, quiero aprovechar para preguntarte, porque el presidente de la Asociación de Supermercados decía en las últimas horas que ese incremento de precios se da en el este del país porque hay un incremento de costos rodeado de todos los servicios que se prestan. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bueno, ahora ha ido mejorando las primeras declaraciones, decía el gerente general que era por los impuestos. Como vienen diciendo todo el año que los impuestos son caros, dijeron cuando los impuestos son los mismos en Punta del Este, en Tacuarembó, que en Montevideo. Después hablaron de los fletes. Yo qué sé, los fletes son los mismos. Es decir, yo el costo de flete, voy a pagar más flete porque llevo más mercadería, pero en la proporción es la misma. Ahora dicen que los salarios tienen un costo mayor. Bueno, en temporada siempre los salarios, pero no de ahora, toda la vida. El que va a trabajar safralmente a Punta del Este sabe que te vas a hacer unos mangos más. Es decir, yo cuando era joven también ibas a Punta del Este para hacer unos mangos. Y todo el mundo porque sabe que como es un trabajo concreto de poco tiempo, hay que pagarlo un poco más. Sí, pero también porque se trabaja más horas, horarios diferentes. Y además se incentiva, pero yo entiendo... Acá, como siempre, yo hablaba recién de la rentabilidad. Una cosa es decir, yo puedo parcar un poquito más porque es el este y es la zafra. Y yo tengo... Es decir, puede ser. Es decir, ahora, otra cosa es que un pollo al espiedo salga 900 pesos.
en una cadena de superficie. Cuando acabamos, es decir, todos sabemos lo que vale un pollo y el costo que tiene hacerlo ahí al grill. Bueno, esas son de... que hay mayor seguridad, bueno, hay más gente, si todo es proporcional. Si yo tengo un comercio chico, tengo un solo guardia de seguridad. Si tengo... ahora estábamos hablando del camping del PCNT. Nosotros tenemos 8 veces más de gente trabajando en la zafra que en la época normal, porque... Entonces me parece que hay un abuso de posición dominante. Yo creo que eso se buscaría de poner algún día arriba de la mesa, discutir la renta. Es decir, discutir qué se considera una ganancia lógica. Ahora, si una ganancia lógica es raspar del tarro hasta que me lleve el último o otra cosa, es una ganancia lógica que una empresa tiene que tener. Bueno, me dicen que es el mercado. Sí, también es el mercado, pero también hay posiciones dominantes. Cada vez más, lamentablemente en Uruguay, la concentración de empresas dominando el mercado es muy grande. Acabamos de ver, y extranjerización, por ejemplo, acabamos de ver de que el frigorífico San Jacinto se acaba de terminar de vender. Sí, se vendió a Pérez Compan, a argentinos. Toda la industria frigorífica está en manos de brasileros. La soja también en manos... Es decir, tenemos una situación de concentración de los productos que hace que esa gente, el mercado no funcione. ¿Por qué? Porque yo tengo una posición que soy el único, entonces lo dirijo yo. Milton, te agradecemos mucho la presencia esta mañana, que nos haya acompañado. Año electoral donde seguramente el Cuesta Duarte haga propuestas, genere instancias. Estoy convencido y casi seguro que va a ser así y tendremos oportunidad de conversarlo. Sin duda, las preocupaciones mayores para el PCNT, para el instituto, es el tema del trabajo y una serie... Van a elaborar documentos y una serie de propuestas, propuestas para presentarle a los candidatos, y a los partidos. Primero el tema del empleo, que nos preocupa ahora, no para más adelante, y el tema de los candidatos a medida que va avanzando. Vamos a hacer primero por áreas. Bien. Y después vamos a ir, cuando se venga la recta final, con los pingos que queden al final, con eso los vamos a apabullar un poco. Volveremos a conversar entonces. Gracias, No, por favor, gracias. Cerramos la entrevista con Milton Castellano por acá.